¿Cansados de Hebreos o todavía aguantamos? Es un libro denso, ¿verdad? Y de alguna forma nos repetimos cada domingo. Luego ya no habrá excusa para no saber bien lo que dice Hebreos y conocerlo después de tantas repeticiones. Pero realmente es un libro que creo que el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar a comprender aspectos del Antiguo Testamento y también ser retados en el presente. Es un libro, como decimos siempre, actual, porque es un libro que nos exhorta a perseverar, y eso nos cuesta, ser constantes hasta el final. Muchos quedan en el camino. Una cuestión que quisiera compartir en esta mañana, el texto está en Hebreos 10, del 1 al 18, es poder comprender que los judíos, cuando llega el Señor Jesucristo y trae, como estamos anunciando, el nuevo pacto, una nueva etapa, un nuevo testamento, digamos, contraste con lo que era el anterior, el antiguo pacto, el antiguo testamento, los hebreos que reciben esto hay muchas, ¿no? Pero encuentro dos cosas que hacen que se resistan a aceptar este cambio. Y son resistencias que también tenemos en la actualidad. En primer lugar, la primera resistencia es que se resisten a dejar el sistema del Antiguo Testamento en cuanto a los rituales, las funciones, los sacrificios, las leyes. De alguna forma podríamos resumirlo en esta frase: ya no vale lo que te han enseñado toda la vida. Imaginaros, ¿no? Aquellos judíos habían sido enseñados desde el principio por todas, y además sabemos la mentalidad hebrea, ¿no? Todo muy cuadriculado, todo muy... esta es la ley, esto es lo que hay que hacer, y aunque infringían la ley y no podían cumplirla, sí que tener los preceptos, los principios claros y decir esto es lo que hay que hacer, lo tenía muy arraigado. Entonces la primera resistencia es que si alguien viene y de repente dice, mira, ese sistema era imperfecto, no funcionaba del todo, no valía, era solamente un anticipo de la realidad que iba a llegar, imaginar cómo se deberían sentir. Vamos a ponernos un poquito en su piel, ¿no? Imaginar para nosotros cómo nos cuesta en nuestra vida cotidiana los cambios de nuestras costumbres, ¿verdad? Solo costumbres o hábitos que tenemos en nuestra vida familiar o en nuestra vida eclesial, cuando se produce un cambio, de repente hay algo roza ahí, nos molesta. Imaginaros el cambio para ellos, ¿no? Y además de algo que ellos consideraban importantes. Esto es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho a Moisés. Y ahora nos decís que esto no vale, que esto no es suficiente, que esto no funciona. Así que tenemos una primera resistencia que la podemos comprender, porque nosotros hoy en día somos también un poquito así. Pensar en aspectos de vuestra vida familiar que hayan cambiado. Los cambios que han producido la venida de un hijo, una hija al hogar, o la salida. Los cambios que producen, pues, una pérdida. Los cambios que se producen, pues, porque un adolescente de repente quiere revolucionar la familia y poner unas nuevas normas en casa. Y todo lo que supone un cambio, somos resistentes al cambio. Igualmente en la Iglesia, cualquier cambio, desde el más mínimo, un cambio de un horario, un cambio de alguna dinámica, de alguna forma, que son cosas secundarias, nos genera una resistencia. No sale así, no es por maldad ni es porque uno quiera, pero no sale, hay una resistencia a eso, ¿no? Porque, oye, siempre lo hemos hecho así, o a veces oímos la frase, nos han enseñado siempre así, ya. Pues podemos entenderlo, ¿no? En el presente también esta resistencia a veces sale en nosotros. Y hay una segunda resistencia que me parece que podemos comprenderla, y es a dejar de hacer esfuerzos para recibir el perdón de Dios. Los judíos entendían, hay que esforzarse, tiene que costar algo nuestra salvación. Y entonces Jesús viene a plantear, como sabemos, algo distinto. La salvación es gratuita, es por gracia, el precio lo pagó Cristo. Ya no tienes tú que hacer nada. Da igual, déjate de traer animales. Ya no más sangre de animales, no más sacrificios, no más rituales. Cristo es suficiente. No puedes conseguirlo por ti mismo. Y esto al ser humano no le gusta. En aquella época, y no nos gusta hoy. Yo no sé, pero me imagino que es vuestra experiencia también encontrarnos con la gente cuando le presentamos el Evangelio y le damos la dimensión gratuita del Evangelio, de que es gratis, no se lo creen. Claro, ¿quién se cree que alguien regala algo? A menudo contamos ese ejemplo, ¿no? Cuando alguien llama a tu puerta y te dice, no vengo a venderte nada, solamente te vamos a regalar, ¿qué pensamos? O somos muy ingenuos, o ya pensamos, bueno,
Sí, primero me regalará algo y luego vamos a ver qué es lo que voy a tener que soltar, qué compromiso me va a adquirir. Es así. Y es que en nuestra naturaleza no nos creemos que las cosas sean gratis, nos las puedan dar sin que haya nada a cambio. Y porque habitualmente es así. Entonces el Evangelio, que es gratuito, choca con esta mentalidad. Y aún hoy en día la gente pues le cuesta entender, deja de hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Ese no es el camino. Es la consecuencia, pero no el camino para salvarte, y le cuesta. No sé si en el ámbito de los creyentes también nos puede pasar algo así, que en algún momento vivamos pensando en que nuestro esfuerzo, nuestra buena obra, de alguna forma puede llevarnos no a conseguir la salvación, pero casi ese confiar en mí mismo, ¿no? Yo por mí mismo, por mis propios esfuerzos. Entonces, entendamos que los hebreos que están recibiendo esta carta bastante fuerte, se le están rompiendo sus esquemas. Hay más, seguro, pero yo entiendo estas dos resistencias en este contexto. Y entonces lo que se encuentran es con este principio que tenemos ahí en el encabezamiento, que es el versículo 9 del capítulo 10, quita lo primero para establecer lo segundo, o en otra versión dice, lo último. Quita lo primero para establecer lo segundo. Esta es la enseñanza de este capítulo, de estos versículos. Lo he titulado Vivir en la realidad. Vivir en la realidad. No sé cuántos tuvisteis la ocasión de ver esta película. Es una película bastante interesante, es una película que, bueno, aparte de ser entretenida y divertida, pues nos transmite, nos hace pensar. El show de Truman se llama, ya tiene su tiempo, es de este autor humorista, Jim Carrey. Y en esta película realmente nos plantean, claro, es algo ficticio, es de ciencia ficción, pero se plantea que toda la película es un programa de televisión, es un show de televisión, donde este hombre nace en un plató de televisión y vive toda su vida en un montaje que hace pues esa cadena, con unas naves que tiene, pues allí monta decorados, y este hombre va creciendo pensando que esa es la realidad. Y la gente con la que se encuentra, que le dicen que su padre, su madre, sus hermanos, los amigos, compañeros de trabajo, son actores que están con él. Pero él vive pensando que esa es la realidad suya, hasta que empiezan a ocurrir cosas. Choca con un foco del escenario de repente y dice, ¿esto qué pinta aquí? Empieza a encontrarse una serie de cosas que dice, esto es raro lo que está pasando. Y llega esa escena que refleja esta última parte aquí, que es cuando él decide salir a la realidad. De repente se libera con todo el shock que significó para él pensar que su vida había sido como todo un montaje. Él se había creído que vivía, que le ponían luz, le ponían la noche, le ponían estrellas, le ponían de todo, entonces él se creía que esa era la verdad, pero esa no era la verdad. Y luego sale a la luz y de repente encuentra la verdadera realidad. Imagínate para ti que estuvieras viviendo en algo así. Obviamente es ciencia ficción, ¿no? Pero vivía para él una realidad que no era la verdadera realidad, aunque fuera más o menos bonita. Los sueños es otro contraste que a menudo tenemos. Los sueños se viven muchas veces como sueños reales, ¿verdad? No sé si os gusta o no. Por supuesto, si son sueños agradables, me imagino que sí. Pero hay unas pesadillas que vives como si realmente hubieses estado allí. Sientes que te persiguen, que te pegan, que te insultan, que te humillan. Sientas que no puedes conseguir la meta, ¿verdad? Qué desesperado, ¿eh? Sientes que te caes por un precipicio. Y parece que es verdad, hasta que menos mal que abres los ojos y dices, y descansas, y dices, menos mal. Todo lo que he sudado solo fue aquí en la cama, no hubo más que fuera de la cama. Los sueños pueden vivirse como reales, pero no es la realidad. ¿Queremos vivir de sueños? ¿A qué no? Necesitamos vivir en la realidad, sea más cruda o menos cruda, necesitamos vivir la realidad. Hay maquetas, hay planos, hay representaciones a baja escala que no son la realidad. Están representando lo que va a ser la realidad. Sobre un plano tú ves lo que va a ser un edificio, lo que va a ser una ciudad, lo que va a ser una construcción, y el plano no es la realidad, es el plano. La maqueta es la maqueta. Esta maqueta es una maqueta de Israel, de aquel viaje que había hecho, ¿os acordáis? En el 2005, que tuve ese privilegio de poder ir allá, y esta fue, bueno, no se ve muy bien. Es una maqueta de fijaros, la muralla, ¿no? La zona por aquí del templo. Pero esto es una maqueta, no es más que una maqueta bonita que puedes ver y decir, qué interesante. Pero lo que interesa es la realidad.
¿verdad? Es diferente el plano, la maqueta de la realidad. Normalmente es un proyecto previo para que luego salga la realidad, aunque a veces, después de que existe la realidad, otros hacen maquetas para poder representarlo, ¿no? Tenemos símbolos. Esta mañana tenemos el pan y el vino. Pero decidme vosotros, ¿qué valor tiene en sí este pan y este vino? Que ahora luego al comer vais a volver a tener pan y vino en la mesa, probablemente. No, pan Bimbo, supongo. ¿Qué valor tiene el pan y el Bimbo? ¿Qué valor tiene el simbolismo si no reflejara una realidad que es esta? La muerte de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo entregada por nosotros. Si perdemos de vista esa realidad, si no existiera en la entrega de Cristo de su cuerpo y de su sangre, ¿qué valor tendría el simbolismo de la copa y del vino? Cuando somos bautizados es un símbolo. ¿De qué vale que uno baje las aguas y se bautice si no ha habido en él o en ella la realidad de una conversión, ¿verdad? De haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. No vale de nada. El simbolismo no vale de nada si no viene acompañado de una realidad. Quita lo primero para establecer lo segundo. También, otro ejemplo más, son las sombras. Dicho, el versículo 1 dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, teniendo la sombra de los bienes venideros, ni la imagen misma de las cosas. Y en una traducción del original, el interlineal, que algunos tendréis en casa, la traducción de la imagen misma de las cosas es igual que las realidades. Es decir, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades. La ley era las sombras. Esto es una sombra también. Esto es una sombra. Esa sombra puede ser muy bonita, este perrito aquí simbolizado en la sombra, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. La realidad es esto, es este hombre con sus manos. No existe un perro, no existe un conejo. La realidad y las sombras. ¿Qué es lo importante entonces? Y voy a dar un paso más allá. Podríamos decir la religión o el sistema religioso, que era lo primero, y la realidad, que es la decisión de seguir a Cristo, que es lo segundo, lo último, lo definitivo. No el sistema religioso, aunque la religión en sí tenga cosas buenas, pero no ese sistema religioso en el cual yo pienso que me puedo salvar, a través del cual me puedo salvar, eso es sombra, sino la realidad de una persona que vino a dar su vida por nosotros y que ha ofrecido la posibilidad de seguirle a Él y de tener una relación con Dios a través de Él. ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quiero vivir? ¿Quieres vivir en la sombra o en la realidad? ¿Quieres vivir en el sueño o en la realidad? ¿Quieres vivir en lo primero o en lo segundo? ¿Qué es lo realmente importante? Hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores el contraste entre lo primero y lo último, entre lo primero y lo segundo. Lo hemos visto en varias cosas. Por ejemplo, hemos visto el tabernáculo, en primer lugar, formaba parte de lo primero, ya se estudió. ¿Qué es lo segundo? Cristo. No un templo, no un templo. Tenemos una capilla, pero no, esto no es un simbolismo del templo de Jerusalén ni del tabernáculo. Porque el tabernáculo hoy es Cristo, la presencia de Cristo en nuestra vida, estemos en el lugar que estemos. Hemos visto otro contraste, mediadores, sacerdotes, ¿os acordáis? Y en el nuevo pacto, en lo segundo, en lo definitivo, es Cristo. Hemos visto la ley, y de nuevo, en lo segundo, en lo definitivo, es Cristo. Volvemos a leer el versículo 1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede hacer perfectas a las personas. La ley no puede. Alguien nos dijo en algún domingo, no recuerdo quién fue, en su predicación, que la ley fue puesta para evidenciar nuestro pecado. La ley fue puesta para que nos demos cuenta que no podemos cumplirla. Parece una paradoja. El Sermón del Monte, con esas indicaciones tan claras, bienaventurados, los limpios de corazón, los pacificadores, es una lista de cosas, de moralidad, que pone en evidencia que ningún ser humano es capaz de cumplirla. Somos imperfectos, no podemos. Así que si la salvación viene porque yo sea
perfecto moralmente, estoy perdido, porque no es posible. La ley fue nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Jesucristo. Viene la ley, tú dices, vale, voy a cumplir la ley, intentas cumplirla, fallas, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Y entonces viene lo segundo, lo perfecto, viene Cristo y te dice, tranquilo, yo te perdono. La salvación viene por gracia, por confiar en mí. Y también tenemos otro contraste más, los sacrificios y Cristo, y de este es el contraste del que habla en este capítulo. ¿Qué diferencia hay? Pues vamos leyendo y encontramos en primer lugar, en el versículo 1 también, que los sacrificios ocurrían continuamente. Versículo 1. Porque la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eran continuamente, eran los mismos cada año. Por contraste, el de Cristo fue una vez para siempre. La sangre, eran con sangre, versículo 4, la sangre de toros y de machos cabríos, que no pueden quitar los pecados. Versículo 11. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el caso de los sacrificios eran animales, sangre de toros y machos cabríos que no podían quitar los pecados. Por contraste, Cristo entrega su propio cuerpo, su propia vida. No pueden quitar pecados. Por contraste, el sacrificio de Cristo sí que quita, borra nuestros pecados. Versículo 2 y 3. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por lo tanto, se recuerdan constantemente. En el caso de Cristo, ya no se acuerdan más. Lo primero y lo segundo era un nuevo contraste que se plantean en estos versículos. Ya el sistema de sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, versículos 5, 6 y 8, dice, no quisiste, no agradaron al Señor. Sacrificios son ofrendas dedicadas a Dios, ofrendas de animales. Ofrendas, que es el segundo concepto que extraen del Salmo 40, es ofrenda de cereal. Holocaustos, como bien sabemos, se refiere a una ofrenda encendida, ofrenda quemada de manera completa para Dios. Y expiaciones son ofrendas por el pecado. Dice el Señor que eso no le agradó, no le agradaron. Pero lo que sí quiso es esto. Lo que sí le agradó es lo que Cristo hizo, una vez para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a nosotros, los santificados. Porque donde hay remisión, versículo 18, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se acuerda más. Su propia vida, su propio cuerpo. Versículo 5 y 10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entregado de forma voluntaria, versículo 7, para hacer tu voluntad. Y como decíamos, los pecados son borrados, remitidos y olvidados. Versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que aquí tenemos el contraste. Quita lo primero para establecer lo segundo. Esto es lo válido. Esta es, hermanos, hermanas, la realidad. Jesucristo es la realidad de las cosas. Todo lo demás es sombra. Esto es lo que nos enseña este pasaje. ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Las sombras o las realidades? ¿La religión o Cristo? Ahora vamos a aplicar, porque esto nos queda como un poquito pasado, ¿no? Ya nosotros no tenemos este problema, esta complejidad. Entendemos lo nuevo y hemos creído en lo nuevo, en Cristo. Pero ¿cuáles pueden ser las sombras hoy en día? Las sombras hoy en día, extrapolando a la lección que fue en aquel momento, podrían ser los rituales religiosos. Por ejemplo, el de esta mañana. La cena del Señor esta mañana, el pan y el vino que tomamos, es sombra, queridos hermanos. Esto es sombra. Los actos de bautismos.
Los compromisos de matrimonio, la asistencia a las reuniones, todas estas cosas, por ejemplo, que se me ocurre, son buenas, pero son sombra. Hay una realidad que tiene que acompañar esto. A un acto de bautismos tiene que acompañar una realidad de una persona que ha creído de verdad en el Señor y ha decidido seguirle. Un matrimonio que se une en lazo y que se pone en el anillo, ante este simbolismo y este ritual y celebración, tiene que acompañar un compromiso serio delante de Dios entre dos personas que deciden dedicar su vida al Señor y vivirla conjuntamente, ¿no? Tiene que existir esta realidad. Pero fijaros, más importante aún, las sombras es no conocer realmente a Dios. Conocer la religión evangélica, que eso supongo que todos los presentes la conocemos, que estamos aquí. Conocer algo la Biblia, de la Biblia hablamos, la Biblia la tenéis en casa, pero no conocer ni tener una relación real con Dios. Así que a lo mejor hemos de reflexionar en esta mañana que si a nosotros no nos toca eso de los rituales del Antiguo Testamento, nosotros sí, no nos sacrificamos animales, sabemos que la salvación ya no es por obras, si esto no te toca, hermano, hermana, igual te toca pensar cómo estás viviendo hoy la realidad de quién es Cristo y tu relación con Él. ¿Vives en las sombras? ¿Vives acudiendo a actos religiosos y eso es suficiente? ¿Vives teniendo tu lectura bíblica y oración en casa y eso es suficiente? ¿Vives de verdad una relación real con Jesús? Tú puedes decir, yo tengo una relación real con Jesús, con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la realidad. Y hemos de revisar si esto es así. Los síntomas, hermano, hermana, de vivir en las sombras y no en las realidades es la falta de compromiso con Dios. Es la falta de compromiso con la Iglesia. Son reacciones inmaduras espiritualmente, en las cuales yo me sumo el primero. Es estancamiento en nuestra vida espiritual, es apatía, es indiferencia, es no hablar a otros de Jesús. Pensar si lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Es desesperarnos ante los problemas de la vida. Yo el primero, también me pasa. Criticar a todos creyendo que el mal está en otros, todos hacen las cosas mal, menos yo. Estoy poniendo ejemplos, es ofrendar de forma mezquina. No sé qué tal ha ido tu ofrenda en esta mañana, pero ofrendar de forma mezquina forma parte de una vida que vives en las sombras y no en la realidad de un compromiso de verdad con Dios. Es vivir como los que no tienen esperanza. Hacemos los mismos comentarios de la gente que se queja y que vive sin esperanza, amargada, triste por la vida. A veces se nos pega, ¿no? Eso es vivir en las sombras. Es no ser hospitalarios. Es no pensar ni cuidar de los demás. Es no perdonar la ofensa que alguien te ha hecho, etcétera. Os he puesto algunos ejemplos, pero te seguro que podéis pensar más vosotros. Esto todo es vivir en las sombras, aunque tú y yo seamos creyentes. Así que a veces nos tira lo primero. Nos tiran las sombras, nos tiran los sueños y no la realidad. Aun siendo creyentes, vivimos también a veces en las sombras y no en la realidad. Y por eso esto nos lleva a un último punto para esta mañana, según este texto. Versículo 8 al 10. Vivir en la realidad es vivir para agradar a Dios, es vivir para hacer su voluntad. Eso es vivir en la realidad. Dice el texto, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Aquí vemos la línea de lo primero, lo que no te agradó. Pero sí vemos la línea de lo segundo, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Veamos aquí qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Puedes aquí chequear si estás o no en su voluntad o no lo estás, por lo que significa agradarle o no agradarle. En el Antiguo Testamento hay muchos textos que ya antes de que Jesús viniera, marcan el contraste entre lo que es agradar a Dios y no agradarle, hacer su voluntad y no hacerla, vivir en las sombras o vivir en la realidad. Samuel, a Saúl, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, le dice que no quiero sacrificios, lo que quiero empieza por O. ¿Qué será? Obediencia. David, en el Salmo 51, versículos 16 y 17, no quiero más, estoy harto de vuestros sacrificios, holocaustos, ofrendas, muy bien, pero eso no es lo importante es
Un corazón arrepentido y humillado. Esa es la realidad. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. De nuevo, estoy cansado de vuestros sacrificios, holocaustos y ofrendas. Lo que quiero es limpieza de corazón. Lo que quiero es justicia. Lo que quiero es misericordia y lo que quiero es obediencia. Oseas capítulo 6, versículo 6. De nuevo, sacrificio, holocausto. No, lealtad y conocimiento de Dios. Hermano, hermana, esto es la realidad. Esto es lo nuevo. Esto es lo último. Esto es lo definitivo. Esto es Cristo. Una vida de obediencia. Un corazón arrepentido y humillado. Limpieza, justicia, misericordia, lealtad, conocimiento de Dios. Chequéate, hermano, hermana, cómo estamos en este asunto. ¿Cómo estamos en este asunto? ¿Puedes verte reflejado que tu actitud delante de Dios es de verdad, de obediencia a lo que Él te está diciendo? Un corazón arrepentido cada vez que caemos, que tropezamos. Buscamos la justicia de Dios. Somos misericordiosos, compasivos con los demás. Lo que desagrada a Dios entonces es el pecado, desde luego. Es el pecador que vive en el pecado y no se arrepiente. Es lo primero todo que no funcionaba, este sistema imperfecto que no funcionaba, es vivir en las sombras. Lo que agrada a Dios, versículo 5, es Dios hecho hombre. Versículo 7, es Jesús haciendo la voluntad de Dios. Versículo 10, siendo así el hombre santificado. Versículo 14, en un proceso de perfección en el que está el creyente. Versículo 12, a través del sacrificio único y para siempre de Jesús. Y finalmente nos presentan a Cristo, que esto agrada a Dios, sentado a la diestra en un lugar de preferencia, en un lugar de honor, junto a Dios Padre, esperando el resultado final, la victoria final. Esto es lo que agrada a Dios, querido hermano, hermana. Y esto, aunque principalmente el protagonista es el Señor Jesucristo, nos afecta a nuestra vida, porque lo que pide de nosotros no hacer nada para salvarnos, sino la entrega, como Cristo ha hecho, la entrega de su vida, igualmente la entrega total de nuestra vida. La entrega total de nuestra vida. Eso es la respuesta que espera de nuestra parte. Y por eso finalizo, eso es vivir en la realidad. Finalizo con este pasaje tan conocido de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Como el reto para nuestra vida en esta mañana. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fijaros que yo creo que este texto lo entendemos mejor después de haber visto Hebreos. Con lo complejo que es Hebreos, nos da luz acerca de lo que aquí Pablo está diciendo. Por consiguiente, pues, hermanos, o sea, creyentes, os ruego, exhorto, animo. Esta palabra de aquí, de exhorto o ruego, es la misma que se refiere al Espíritu Santo y a su labor que hace animando, consolando, exhortando. Así que yo os ruego, os animo, os exhorto por las misericordias de Dios. Algo que llama la atención, ¿qué os llama la atención de esta frase? Decídmelo vosotros. ¿Os llama algo la atención? Las misericordias de Dios. Así os hago estar un poco más atentos. ¿A alguien le llama la atención algo de esa frase? Que esté en plural. Si leemos la Escritura, debe ser de las poquitas veces donde la palabra misericordia aparece en plural. Dicen los expertos, yo no lo sé, pero me parece bastante convincente, que el haberlo puesto en plural es como un énfasis para intensificar. Es decir, viendo no la misericordia global, sino la abundancia de las misericordias de Dios para vosotros, de las compasiones de Dios para vosotros. Os exhorto, hermano, hermana, viendo las compasiones y las misericordias, piensa un poco en esto. Las misericordias de Dios contigo, ¿qué tal son? Haz tu lista mental. ¿Cuántas cosas manifiestan las misericordias, la compasión de Dios contigo? Entonces, hermano, hermana, considerando estas misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio o como sacrificio vivo. Madre mía, le entrega aquí el holocausto de nuestras vidas. Cristo pide esto.
la entrega total de nuestra vida. La palabra aquí cuerpo es una figura, se llama una sinécdoque, que quiere decir que se utiliza a veces en la Escritura una parte para hacer referencia al todo, ¿no? Entonces se dice cuerpo, pero está refiriendo a toda la persona, integralmente, todo lo que somos. Alma, cuerpo, espíritu, todo lo que somos. Que presentéis no el cuerpo físico, sino todo lo que somos, como un sacrificio. Aquí tenemos la palabra reiterada, la palabra que estudiamos en el Antiguo Testamento. No quiero sacrificios, dice el Señor. Ya no estoy harto de vuestros sacrificios, holocaustos y tal, pero ahora nos dice que sí que quiere un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio que Dios quiere es nuestra vida, nuestro cuerpo, que es un sacrificio vivo, santo. Es un cuerpo santo porque el Señor ha perdonado, el Señor ha limpiado, aceptable o agradable a Dios. La vida que agrada a Dios, la realidad, es la vida entregada al Señor Jesús, que es vuestro culto racional. Ese es el culto, este no. Este también es un culto que hemos dado esta mañana. El verdadero culto, el culto racional, la palabra aquí es lógicos, que significa, pues fijaros, lógica, nos salta a la vista, ¿no? Lógico, el culto lógico, razonable, inteligente, es este. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? ¿Es que cantes bien y que cantes mucho? ¿Es que cantes de pie o sentado? ¿Es que vengas a todos los cultos o vengas a ninguno? ¿Qué es el culto verdadero a Dios? Es esto. Tu vida, mi vida, entregada en sacrificio al Señor. Este es el verdadero culto. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Por tanto, sigue, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Estamos en la misma línea de Hebreos. La voluntad de Dios, que vino Cristo a hacer la voluntad de Dios, y ahora aquí nos plantea lo que es la voluntad de Dios para nosotros, comprobando esta voluntad que es buena, que es agradable, que agrada a Dios y perfecta. ¿En qué consiste? No os adaptéis, no adaptarse. Adaptarse tiene que ver con amoldarse, tiene que ver con un cambio externo, tiene que ver con algo que cambia de forma superficial, inestable. No hagáis esto. No te adaptes a este mundo. No te pongas en el molde del mundo en el que estamos. Es lo que está diciendo aquí. No os amoldéis a este mundo. Mundo es siglo, edad, época, pero normalmente se refiere a las características de la época en la que estamos. El mundo de hace 100 años y el mundo de hoy ha cambiado muchísimo. Hoy nos toca a nosotros ser críticos para no amoldarnos al mundo, a las características que determinan el mundo de hoy. No es el de antes, es el de hoy. Entonces, no amoldarse al mundo de hoy en el que estamos. No os amoldéis, no os adaptéis a este mundo, a la forma de este mundo, conformarse a este mundo, sino se utiliza otra palabra, que es lo que debemos hacer, que es, sino, transformaos. No adaptarse, pero sí transformarse. Y transformarse, pues es una palabra que aquí hemos enseñado muchas veces. La palabra es metamorfó, y siempre pensamos en esta figura tan gráfica como es la metamorfosis, ¿verdad? Y el cambio tan precioso de la oruga que se hace mariposa. Sed mariposas. Dejar que Cristo transforme vuestra vida. No os adaptéis, no os quedáis siendo orugas, sino permitid que Dios transforme vuestra vida. Transformaos. También significa transfigurar. Significa, la palabra de la que viene, un cambio interno, profundo, duradero. El término es un presente continuo que implica un proceso de cambio, porque estamos cambiando. Se podría traducir, dejaos transformar. No adaptarte, sí transformar. ¿Entendéis qué diferencia tan importante es? No un cambio superficial y aun por encima imagen del mundo, sino un cambio profundo en tu vida, operado por el Señor Jesucristo, mediante la renovación de vuestra mente, entendimiento, pero también corazón, ser interior. La renovación de tu ser, de tu vida, aunque aquí especifique mente, entendimiento, también recoge el corazón y lo que es el interior de la persona.
Y cuando uno es transformado mediante la renovación de su mente, haciendo un ajuste entre la mente de Cristo y nuestra mente, entonces nos damos cuenta y comprobamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a saber tú y yo cuál es la voluntad de Dios? Hermano, hermana, queremos agradar a Dios, le hemos conocido, nosotros queremos vivir una vida para agradarle o no. Queremos agradar al Señor, queremos encontrar su voluntad. Su voluntad, la voluntad de Dios, el agradar a Dios se encuentra no por un proceso de amoldamiento al mundo, ni al sistema del mundo, ni a las sombras, sino por una verdadera transformación, una transformación que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas, que es un cambio más profundo. Así sabemos la voluntad de Dios, que no depende de nuestra conciencia. Hermano, hermano, la voluntad de Dios no es lo que a ti te parece. Y eso hoy se lleva mucho. Es que a mí me parece, yo creo esto, no, a mí me parece, no. La voluntad de Dios es lo que Dios dice, es lo que Dios quiere, es lo que Dios hace en aquellos que le hemos entregado la vida. Así que para que ocurra esta transformación en nuestra vida y no una adaptación al mundo, sino una transformación en nosotros y por lo tanto agradar a Dios, lo que se nos pide es una entrega. No adaptarse, sí transformarse. Lo primero, hermano, las sombras, los sueños o la realidad. La realidad es Cristo. La realidad es que Cristo se entregó completamente por nosotros. Y la realidad es que a Cristo lo único que le vale es la entrega total de nuestras vidas. Si acaso en esta mañana, pues, detectas como yo, como para mí en el proceso de preparar esta predicación, que mi vida no está entregada totalmente, que entrego y recojo, que digo que quiero hacer la voluntad de Dios y termino haciendo la mía. Si estás en esta lucha conmigo, si estás en la lucha de vivir en las sombras y no en la realidad, como antes describimos con algunos ejemplos, entonces te animo que esta mañana sea un momento para volver a mirar al Señor y para que el Señor quede agradado de nuestra adoración y quede agradado de nuestras vidas, podamos renovar nuestro compromiso de entregarle nuestra vida a Él. Para alguna persona puede ser la primera vez que decidas esto, entregar tu vida a Jesús. Viendo que Él ha muerto por ti, que ha entregado su vida por ti, quizás sea la primera vez que digas, no me lo había planteado, y entiendo que si este es el camino de la salvación, el camino de la vida plena, decido entregar mi vida a Cristo. ¿Alguna persona esta mañana quiere decidir entregar su vida a Jesucristo como su Salvador? ¿Por primera vez? ¿Alguien quiere tomar esta decisión aquí, delante de este pequeñito familia? Yo quiero seguir a Jesús, yo quiero recibirle como mi Salvador personal, yo quiero entregarle mi vida y seguirle de verdad. Yo quiero vivir en la realidad, ya no quiero vivir en las sombras, no quiero vivir amoldándome y adaptándome a este mundo, quiero vivir siguiendo a Jesús. Si alguien quiere hacerlo y quiere levantar la mano donde está, podemos orar para que Dios bendiga su vida y luego poder hablar con Él. Si no quieres levantar la mano y quieres tomar esta decisión, al acabar la reunión puedes hablar conmigo, con Félix, con Abel, y oraremos contigo y celebraremos contigo. Y si ya no es la primera vez, hermano, hermana, me parece que estamos en la necesidad de entregar nuestra vida a Cristo cada día. Y hoy, esta mañana, si detectas esas lagunas en tu vida, ese caminar en las sombras teniendo la preciosa realidad delante, es también tu oportunidad, es la mía, es la nuestra, de hacer nuestra entrega al Señor. Y me gustaría, hermanos, a veces lo propongo así, que sea cantando una canción al Señor, que pueda salir de tu corazón, si este es tu deseo, una reentrega al Señor de todo lo que eres. Este es el sacrificio que a Dios le vale. Así que, si Rubén me acompaña y me ayuda, yo tengo aquí ya la letra para cantar esta canción. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, aunque hemos visto, y más adelante lo dice, que me rindo todo a ti, tómame, Señor. Si este es tu deseo en esta mañana, de esta entrega global al Señor, cántale esto al Señor. No importa que desafines, no importa que no te sepas la letra, verbalízalo, dile, Señor, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Vamos a tener esta oportunidad de decir esto al Señor en respuesta a su palabra.